¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a comer aquí en el restaurante Golden Sea Chinese. Este es su programa El Poder de Cancún. Estamos Gerardo García y un servidor Jonathan Estrada. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Aquí. Inapetente como siempre. Sí, hombre, pues es que tengo que es muy temprano, es hora de lunch americano, entonces yo soy más más mexica. Más mexicano. Más Mexican Power, entonces yo como un poquito más tarde, pero sí le entro, como no. A mí sí me enseñaron a comer desde temprano. ¿Bien? Saliendo de la escuela a unas 2 de la tarde. Pero a la hora de la comida. Sí, más o menos, pero yo me he ido cambiando con el paso de los años, ya son muchos. Oye, se acerca ya este sábado, es el segundo informe del gobernador Carlos Joaquín González. Parece que el formato va a ser el mismo que el año pasado, ¿no? Se entrega el informe en el Congreso. No sé si él va a estar presente en las intervenciones y las intervenciones que hacen los diputados previamente. Supongo que sigue ese mismo formato, porque ya ves que está reglamentado. Pero lo que sí sé es que posteriormente se va nuevamente al centro de convenciones A dar su mensaje. ¿Tú no crees que sea un gasto innecesario hacer todo eso de un evento de esa magnitud en el centro de convenciones? Digo, hablando de los tiempos de austeridad y del discurso que se ha implementado. Me refiero, o sea, yo creo que, o sea, sí hay un tema del dispendio y del gasto. A mí me gustaría, no hoy, sino todos los gobernadores, y no solo en Quintana Roo, sino en todos los estados, que el informe fuera ante el Congreso, o sea, y únicamente. Es que la ley lo que exige al gobernador es que entregue y le rinda cuentas a otro poder, en este caso al legislativo. Así es. Claro, es bueno, por supuesto que es importante que es el mensaje a la ciudadanía, que se le informe a la ciudadanía, pero la ciudadanía se le informa cotidianamente. Yo creo que, hay una buena o no, pero todos los días hay una información de las labores, de las tareas que hace el gobierno. Hay un gasto que que regularmente no se muestra, aunque tengo entendido que tienen que subir la transparencia, y ese gasto es un gasto muy fuerte para invitados que llegan de transportación, de hospedaje, de alimentación. Pero eso sí ha cambiado, ¿eh? O sea, a ti te tocó y a mí me tocó en informes de gobernadores que fletaban aviones de... Sí. No avionetas. Bueno, aviones, se ha reducido, no ha cambiado, se ha reducido el gasto. Yo no conozco de alguien que haya fletamiento siquiera de un avión para llevar a un invitado especial. Yo conozco varios casos de empresarios que por no irse por tierra rentan una avioneta, o sea, con sus propios recursos. ¿Y la logística? La logística, yo creo que sí, yo lo que veo con el gobernador Carlos Joaquín, es que sí ha habido un cambio en el sentido de que ya no es el boato aquel que significaba la comida enorme posterior ahí en el Boulevard Bahía. Y bueno, el año pasado hice un desayuno para la prensa. No, sí, el desayuno. Para directivos. Directivos de medios de comunicación. Vamos a ser honestos. Tampoco hay que echarle mucha crema a los tacos. Porque tacos daban. Es que aquí es comida china, ¿no? No podemos echarle crema. Tacos daban. Y tacos se daban muchos. O sea, sí, puede ser que sí. Y si no digo que no haya o sea, de entrada yo estoy diciendo. No le eches mucha soya a tu comida, ¿no? Exactamente, porque hace daño. No, porque pierde el sabor. Pero el asunto es, a mí me gustaría, y es lo que con eso entré, que el informe fuera ante el Poder Legislativo y solamente. O sea, si quiere los gastos, ¿no? Si quiere además darle un mensaje a la ciudadanía, hay redes sociales, o sea, nadie el sábado, aparte de los invitados que hay en el centro de convenciones, va a estar viendo el informe. Esa es una realidad, ni ahora ni antes. Pero se queda registrado infinitamente, ¿no? Sí, ya lo sé, pero bueno, si hay un cambio, si no hay el dispendio que había, los invitados especiales, el fletamiento de aviones para invitados de Cancún o de otros estados. Es lo que había antes. Esas fiestas enormes, una para el pueblo en la bahía, en el Boulevard Bahía, y otra para los invitados especiales en la Casa de Gobierno, que eran fiestas que eran comidas que duraban hasta bien entrada la noche, y era el día del gobernador como era el día del presidente, y todo eran loas y cartas abiertas en los periódicos felicitando
enhorabuena señor presidente o enhorabuena señor gobernador, que sucede en todos los estados. Fíjate que escuchaba al gobernador de Durango, que rindió su informe el sábado anterior, su segundo informe también, que tiene un formato formato por ley, que está marcado en la Constitución del Estado, muy interesante, en el que el informe se da en el Congreso, se entrega, él está presente, no lo manda, no lo envía, él lo entrega, así debería de ser. Y escucha las intervenciones de los partidos y responde a 14 o 16 preguntas que están estipuladas, que se van a hacer por los legisladores. Eso está excelente. Y ese es el informe. Está genial. Ese es el informe. O sea, es una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. Eso me gusta mucho más que lo que ha sucedido. Sí creo que es un gasto innecesario, sí creo que es una ceremonia que ha perdido razón de ser, pese a que sí creo yo fervientemente en la institucionalidad, sí creo que hay formas en la política que no deben de perderse, pero no creo que esta sea una de ellas. Se ha confundido lo protocolario con las formas sociales de hacer política, porque realmente un acto como el de centro de convenciones o como las comidas que se hacían anteriormente, que no saben, bueno, yo no sé, a mí no sé que se vaya a hacer esta vez, pero tampoco sabemos que no se vaya a hacer. Esos son actos sociales, políticos sociales. Lo institucional, lo protocolario, lo constitucional, es lo que se hace en el Congreso. Que por ejemplo, o sea, en el caso de Joaquín Hendrix, el último año fue el primero que, bueno, Mario me llegó. Sí. Joaquín Hendrix tuvo que enviar, no lo dejaron entrar al Congreso. Félix González sí llegó a ir al Congreso. Roberto Borges fue 1 o 2 veces al Congreso. O sea, los enviaban con su secretario de gobierno, ni siquiera iban al Poder Legislativo como los presidentes. Ayer precisamente el diputado Gerardo Fernández Noroña, después de pelearse con Porfirio Muñoz Ledo durante la sesión y exigir que le dieran la palabra y no se la daban, finalmente se la concedieron. Fíjate, todavía hubo hasta una votación para ver si le permitían que tomara la tribuna Gerardo Fernández Noroña. Y finalmente se lo conceden, y él dice un antecedente sumamente histórico y relevante. Se lo imputa además a Muñoz Ledo. Le dice que en 1988 fue el primer 87, informe. fue en el 87. Bueno, él mencionó 88. Fue el primer informe en donde Muñoz Ledo les peta al presidente de la República que tenía él que rendir cuentas claras y bueno, en fin, marcó marcó la pauta de una verdadera democracia parlamentaria. La interpelación famosa a un mandatario que nunca se había hecho, ¿no? Nunca. Y curiosamente se lo dice porque pues él fue al informe de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y subraya algo muy importante. A partir del 2006, cuando Felipe Calderón es presidente de la República, es que cambian las formas, cambia la Constitución, reforma el Congreso de la Constitución, para que no sea el presidente de la República el que vaya y entregue el informe como se acostumbraba. A raíz de que, ya sabes, bueno, Felipe Calderón llegó pues con muchos problemas a ser presidente de la República, ¿no? Y él reitera que eso se tiene que retomar, debería volver a ser así como antes. Y por supuesto que en un país como este, en el que se supone que el régimen va a cambiar, que va a haber, se van a retomar cosas importantes que a nivel democrático nos fortalecen, yo no estoy, pero para nada en contra de lo que tú planteas. A ver, yo no creo además que por ejemplo, en el caso del Congreso Federal, Andrés Manuel López Obrador, una vez siendo presidente, vaya, a rendir protesta tiene que ir al Congreso, pero además... Claro. De que en su primer informe y en su segundo y tercer informe esté en el Congreso, pues digo, todos los diputados son suyos. Ayer el Verde de Quintana Roo perdió 2 diputados que se fueron a Morena, sí. Napati Peralta y Francisco Elizondo se fueron del Verde a Morena. O sea, pues con esa mayoría pues no creo que no tenga manera de no ir, ¿verdad? Claro, pero es que ese es el punto. ¿Cómo es posible que, teniendo el control de un Congreso,
utilices ese poder político para cambiar las leyes a modo. Está mal. Eso es lo que está mal en un país. No, yo por eso lo que entro es, no voy a hablar del dispendio y el gasto, yo voy a hablar más bien de la institucionalidad. Claro, esto no significa que diga qué bueno que se gaste, no, claro que no, pero tiene que ver más bien con una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo y los gobernantes, el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, llámese Carlos Joaquín, o llámese Pedro Pérez, o llámese Enrique Peña Nieto. Enrique no fue Peña Nieto, el presidente Peña Nieto no fue al Congreso, envió al secretario de Gobernación a entregar el informe. O sea, y estarán algunos de sus secretarios en las glosas, pero él no fue. O sea, yo creo que tendrían que ir. Carlos Joaquín sí irá al Congreso. Lo que no sabemos es si escuchará las intervenciones de los partidos políticos. Eso no lo sabemos. No, pero sí que debería de escucharlos. Pues. Sí, además del elemento de control, ¿no? Y además, yo creo que, aunque no tuvieras el control, o sea, estás ahí también para que te cuestionen. O sea, tú has escuchado los debates parlamentarios. Claro, es un régimen distinto, es un régimen parlamentario. En España, por ejemplo, donde está el primer ministro presente y se tiran de mentadas de madre, o sea... Sí. El estilo de Noroña. No, son durísimos. O que así debe funcionar un parlamento. Ese es el parlamento. No es de levantaderos como ayer en el Senado, ni es de aplausos y es un honor estar con Obrador, como fue la Cámara de Diputados de su instalación. Claro. Yo creo que en este caso con los Joaquín tendría que dar ese paso y modificar la ley, enviar una iniciativa al Congreso en el que se replantee lo que se hizo en Durango, algo similar, o sea, que se permitan preguntas, que tenga que responder por ley. Aquí el punto es, y porque es la pregunta generalizada, ¿qué va a informar? Bueno, vamos a otra parte. O sea, estamos viendo primero saltando. Lo otro, pues va a informar lógicamente lo que a su parecer ha hecho el gobierno en un año. A mí me llama mucho la atención el video promocional que le hicieron para su segundo informe de gobierno, donde no resalta obras, donde no resalta acciones, sino únicamente se subrayan que él, y tal vez no sea tan textual como lo dice el video, pero así lo da a entender, que él ha contribuido a desmantelar grupos corruptos en el Estado. O sea, como que un discurso de esa índole promocionando su segundo informe de gobierno, yo no lo considero que sea lo más indicado. Pero a ver, vamos a ser sinceros. O sea, este gobierno llegó con la promesa de que iba a meter a la cárcel a Roberto Borges. Pero no lo metió él. Lo metió fue la federación. Fue la federación, y de que bueno, iba a atacar la corrupción y de que iba a encarcelar a quienes se corrompieron en el sexenio anterior, en los tiempos. Pero las políticas del fiscal también han contribuido a que no haya detenciones. Eso tendría que cuestionarse lo legislativo. Y también los medios. Bueno, los ciudadanos. Y los ciudadanos, claro, y los medios y los ciudadanos. Pero él lo que va a informar, si va a decir que uno de los logros de su gobierno ha sido ese, pues es hasta cierto punto lógico que lo diga. Pero, lógico que lo diga, pero la gente no lo percibe, no lo ve. Y no creo que sea lo trascendente de un informe. Pues no sé qué tan trascendente sean otras cosas, no sé qué vaya a informar, si ha hecho obras de infraestructura que no las ha habido. Además, eso se puede justificar pero también, no ha habido dinero. Porque no ha habido dinero. No ha habido dinero. Pero entonces él en su informe debe ser muy honesto. Yo creo que sí podría informar de algo que ha sido y que yo sí lo reconozco, es en el sentido de cambiar el ánimo político y social, aunque este se ha venido degradando últimamente por el tema de la violencia. Él en lo particular, yo ahí sí lo puedo reconocer, él en lo particular tiene una forma distinta de hacer política y de llevar un gobierno. Y ha cambiado eso muchas cosas. Tenía una sociedad crispada, una clase política crispada. Esa crispación nos estaba llevando a niveles de enfrentamiento muy graves. Yo me acuerdo perfectamente una declaración que hizo el año pasado donde dijo
que había funcionarios públicos que no entendían que ya había cambiado el gobierno, ¿no? Funcionarios públicos que él no despidió, que tuvieron que renunciar para irse a un cargo de representación proporcional, bueno, buscar un cargo de representación proporcional, y que a final de cuentas nadie los está cuestionando por nada cuando tienen antecedentes, no del pasado de hace muchos años nada más, sino del pasado inmediato. Son de las cosas que creo que con una gran congruencia, hablando del discurso de desactivar o desintegrar grupos corruptos, deberían de ser parte de lo que él mismo reactive. Y no nos vayamos muy lejos. Él no se ha deslindado de Cristina Torres, la que va a dejar la presidencia municipal de Solidaridad. Él desde hace mucho tiempo se debió de haber deslindado de ella. Bueno. No se ha deslindado de Eduardo Martínez Aguilar, aunque sea de otro poder. Finalmente se alzaron en hombros juntos. Pero bueno, en un informe no tendría que deslindarse. No me refiero al informe, me refiero que en el informe, si tú dices contribuir al desmantelamiento de grupos corruptos, Cristina Torres representa un grupo corrupto y él no ha contribuido a ese desmantelamiento, simplemente la gente no votó por ella. No, claro que no votó por ella, y ahí está la derrota. O sea, bueno, ahí está y están los hechos, eso es claro. Las acusaciones de corrupción que existen en torno a Cristina, bueno, leí ayer la del crédito de 2 millones que compró en Mérida, que bueno, supongo que no vi las pruebas, pero supongo que tiene un sustento. Pero a ver, nada comparación de todo lo demás. Pero no he visto nada, no he visto una investigación ni periodística ni de las organizaciones civiles reales. Periodística sí, nosotros hemos dado seguimiento a lo que ella ha hecho, yo he hecho reportajes. Pero obviamente son periodísticas nada más, son de información y opinión. Lo que no hay es judicial. Lo que no hay es un señalamiento político de entes como el propio gobernador, diputados o yo supongo que quizá Laura Beristain, al momento de que sea alcaldesa, pues va a hacer algo, si se encuentra algo, ¿no? Si no se encuentra nada, pues no. Yo no creo en eso de si los deslindes o no. Yo creo que, y analizando lo que el gobernador nos va a decir, o sea, pues, ¿qué nos va a decir, por ejemplo, en materia de seguridad? Equipamos más, metimos a la cárcel a tantos. Sí, eso lo va a decir, pero la realidad también nos dice otra cosa, y la realidad es va mucho más allá de la esfera propia del Ejecutivo local, sin deslindarlo. Claro. Es un tema muy complejo, es un tema que no se ha logrado resolver, es un tema que ni la Federación ni el Estado y por supuesto el municipio de Benito Juárez no han logrado resolver. La pregunta que yo me hago y que me han hecho también a mí, la gente, es ¿cómo vas a decir contribuí a meter a la cárcel a corruptos cuando de los 80 hay como 4 o 6 implicados? De esos 4 o 6 implicados, 2 tienen arraigo domiciliario, o sea, están gozando de no estar dentro de una cárcel. 2 están en la cárcel, uno lo liberaron por un amparo, pero además porque integraron mal el expediente, hicieron mal la detención, y el otro fue la Federación que lo encarceló. Por eso, bueno, o sea, pero por eso, si ese logro no es logro, pues es parte de lo que se cuestiona, y tú lo estás en este momento cuestionando. Mi visión es un poco distinta. O sea, no ha habido, por lo menos si yo agradezco que no ha habido las pifias que las ha habido, que ha cometido Miguel Ángel Yunes en Veracruz, ¿verdad? Que ha metido a la cárcel a 70 y se le han salido 60, ¿no? O sea, que ha sido terrible en la persecución, que ha llevado a Veracruz, bueno, perdió la gubernatura. Bueno, pero por lo menos se los metió a la cárcel. Pero perdió la gubernatura, si lo que estaba... pero la perdió porque era lógico. También él se dedicó a hacer grilla, a hacer persecución y no a gobernar. Es a lo que voy. Pero eso son 2 cosas distintas. Es a lo que voy, es a lo que voy. O sea, no percibo que esa política de ir a castigar el pasado sea del todo negativa. Lo que no creo... O que tenga puros resultados fallidos. Lo que yo sí creo
es que no se puede escudar un gobierno solo en ello. Y yo también, Eso para es. complementar lo que tú dices, lo que yo creo que está mal es que castigues el pasado y el presente quede impune. Es que no sabemos todavía si va a quedar impune, no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Bueno, o sea, ojalá y no quedara. O sea, lo platicamos el lunes. Sí, tienes razón. O sea, lo platicamos el lunes. Yo quiero ver, ya el Congreso lo dijo, lo platicábamos aquí en el lunes anterior. Ya el Congreso dijo el juez que lleva el caso del asesinato de Javier Villegas, el camarógrafo de Canal 10, encuentra que las pruebas que presentó la Fiscalía fueron erróneas y sembradas y tal, pues el fiscal se va a tener que ir. Y va a tener que irse y va a tener que renunciar, o lo van a quitar por causas de extrema gravedad. O sea, no va a quedar eso impune. Y si lo pueden, o sea, puede ser acusado incluso por haber encarcelado a un inocente, ¿no? O sea, claro. Pero bueno, hay que ver, yo creo que hay que esperar. Yo no sé si a Cristina Torres la vayan a premiar o no lo sé. Lo que sí sé es que perdió. Y que hay antecedentes de corrupción severas, de extorsión a los ciudadanos, de malversación de fondos, que está documentado, ya ni siquiera son presiones periodísticas. Por eso, pero eso tiene que pasar a ser una investigación judicial, porque si no se queda solamente... ¿Qué era lo que yo te decía? No sé si el miércoles o el lunes pasado. Yo te decía, sería genial, sería congruente, y la gente le aplaudiría al gobernador Carlos Joaquín, si así como ya metió a la cárcel a exfuncionarios públicos del gobierno anterior de Roberto Borges, lo hiciera con los propios que en su momento van a dejar ser funcionarios, como los diputados Juan Carlos Pereira, Eduardo Martínez Arcila, o como la propia presidenta municipal Cristina Torres, que ahorita les ampara el fuero. A ver, pero... O sea, sería un acto de congruencia, y yo creo que... Lo primero que tendría que suceder es que se presenten las pruebas y se comprueben. Si no, también estaríamos aquí. Sí, te entiendo. Laura Weinstein tiene que, o el síndico de Laura Weinstein, porque ni siquiera es la presidenta, tiene que hacer una denuncia formal contra la presidenta municipal y los funcionarios públicos que estén implicados. Y de ahí todo tener que ser, porque si no también, o sea, nosotros, por más que seamos analistas o periodistas o columnistas o tal, podríamos estar haciendo el mismo error que Pech, ¿no? Pero lo que yo apelo, amigo, y yo creo que está mal, es que estén esperando las autoridades, y eso es para cualquier autoridad, sean diputados federales, locales, presidentes municipales o el propio gobernador, que estén esperando a que haya una carpeta de investigación, a que cuando en evidencia ya hay documentos que demuestran y que no puedes quedarte callado. Pero a ver, ¿dónde están esos documentos? Se han publicado. Bueno, no, pero es que no es así. Ya sé que jurídicamente no es así. Es el asunto. Pero a ver, si dicen que tú te robaste un auto y te demuestran que ese auto, porque publican la factura que es de otra persona, y tú te quedas callado, ¿qué significa? Porque hasta ahorita Cristina Torres no ha dicho que no es ladrona, que no es su terreno, no ha dicho absolutamente nada. A ver, pero es que lo que yo no quiero caer es en... Una cosa es que tú te publiques como periodista un señalamiento, una prueba de corrupción, algo. O sea, eso está bien. Si está sustentado, si es verídico, si las fuentes que te lo dan son confiables y si todo va... Qué bueno que lo presentes. Lo que no creo que esté bien, porque estaríamos cometiendo el mismo error que parece que está cometiendo el fiscal Pech, es imputar sin sustento. Sí, te entiendo. Eso es lo que no podemos hacer. Comprendo, sí, claro. O sea, eso es lo único que yo digo. O sea, si están publicadas, pues que alguien las agarre y las presente. O sea, claro. no tiene que ser el síndico, pues. O sea, puede ser cualquier ciudadano que llegue y acuse ante la fiscalía a tal funcionario por corrupción, y ahí están las pruebas. O sea... Y el problema es cuando el que lo sucede, que es por ejemplo lo que le están ahorita imputando a Andrés Manuel López Obrador, pues que va a entrar al gobierno y todo lo que acusó de corrupción parece que no va a hacer nada, ¿no? O sea, pareciera que así es como se la gastan los políticos. También es cierto que en muchos casos
Se cubren entre ellos. Exactamente. Y no solo eso, pues si los acusan por rateros, no por idiotas, ¿no? O sea, esa es una máxima claro. mexicana fundamental, o sea, entonces es difícil, o sea, es esto que yo planteo. ¿Yo qué creo que va a informar? Yo creo que va a decir cosas como estas, va a decir, no va a ser muy distinto a otros informes, que por eso no me gusta. Claro. O sea, no creo que tenga un valor ni de comunicación ante la sociedad, porque se queda corto, porque además no son los tiempos de comunicar de esa manera. Yo creo que para eso, que lo reitero, están las redes sociales, está el día a día, las acciones se muestran día a día, y se queda todavía un poco cojo en el tema institucional, que es el rendimiento de cuentas ante el Poder Legislativo. Yo me quedaría con eso. O sea, hay dos cosas. Una, ante la ciudadanía, que es una obligación informarle, lo hace a diario, no necesita tener un evento de esa magnitud, que tampoco es ya tan grande. O sea, antes, bueno... Sí, claro, era diferente. Es como las tomas de protesta de los presidentes. ¿Se acuerdan que había una caravana que seguía todo el paseo de la Reforma y todo? No. O sea, eso ya ha cambiado. Han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas. Pero no le encuentro el sentido ni la utilidad en esta, y en la otra todavía lo veo poco. Yo creo que hay que replantearlo. Yo creo que haría bien el gobernador Carlos Joaquín en decir él a sus adentros o al público, tal, esta es la última vez que vemos una ceremonia de este tipo. No porque le reste institucionalidad, no porque nos tengan que comunicar con la comunidad. No, que bueno, a mí, yo no sé cómo, o sea, nunca he ido, pero la esencia del programa de Platícale al Gobernador, sí, la esencia no es mala. A ver, voy a ir a una comunidad, si no me escogen a la gente que regularmente sé que supongo que se la escogen, voy a tener una comunicación directa con el ciudadano. Eso, o sea, en esencia eso me gusta. Mira, si ese formato hubiera sido desde campaña, voy de acuerdo. Pero como en campaña te metes entre la gente, escuchas a quien se acerca a ti, recepcionas todo lo que te digan y lo que te entreguen. Pero ya siendo gobernador ya pones vallas, ya pones muros, utilizas el Estado para resguardar a ver quién se acerca y quién no. Esa es la parte que yo creo que es incongruente en los políticos. Claro, y por eso la esencia de ese programa me gusta. Me parece que esa sería una comunicación más directa y más constante. Es modificar el formato, no está mal del todo, pero yo creo que es perfeccionable. Y así te evitas ese mensaje a la sociedad. Pues lo das diario. O lo das una vez cada semana, una vez cada mes, dependiendo de tu agenda, ¿no? O sea, claro. Y ahí hay algo directo con la gente. Y el que tendría que fortalecerse es el informe ante el legislativo, porque ese es el que te marca la ley. Tenga un legislativo a modo, no a modo, difícil. Y además decirlo muy concretamente, sin resaltar cifras que la gente no entiende muchas veces. Muy concretamente, ¿usted se acuerda en la comunidad fulenta de tal? Mire, y con video y todo, así estaba antes, o sea, hace un año, y ahora, a un año un año más de mi gobierno, así se encuentra ahora. ¿Usted se acuerda de esta calle que era intransitable por el tráfico? En temas de movilidad, pusimos un paso a desnivel, y ve ahora cómo los autos pueden circular. O sea, ese tipo de formatos más coloquiales, más directos, más sencillos para la gente, serían un excelente informe. Sí, yo creo que podría ser. Yo creo que puede suceder, puede haber un cambio. No lo sé si Carlos Joaquín lo tenga en su mente, el gobernador lo tenga planteado, pensado. No creo, por como conozco su estilo de gobernar y por como lo hemos visto y lo conocemos, que sea una ceremonia que le fascine. Yo creo que más bien está cumpliendo con protocolos. Sí, porque y siguiendo lo que le dicen sus asesores o su asesor, ¿no? Sí, o sea, porque él no es un hombre de esa parafernalia. Por eso resalté, y ya para mi final intervención, por eso resalté y subrayé en un principio. Una cosa es el ser humano, Carlos Joaquín, una cosa es Carlos Joaquín y otra cosa es el político. Él como político tiene formas distintas.
y formas que quizás a lo mejor no van con lo que él quisiera hacer, pero pues se tiene que dejar llevar también a veces por los que él confía que le dicen lo correcto, ¿no? A eso me refiero yo en lo particular, y que hay una manera distinta de gobernar a la que había antes, por supuesto que sí la hay, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a esperar, y pues yo creo que el lunes estaremos aquí platicando, estaremos platicando de este tema y vamos a ver qué pasa, y yo creo que lo que digamos no será muy distinto. Eso pienso también. Gracias, Gerardo. De nada. Gracias a ustedes por estar aquí en el Poder de Cancún. Hasta pronto.